Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con la clase, aunque sea de manera virtual. Bueno, en la clase presencial habíamos ya hablado y visto algo sobre los efectos de los virus en las células que infectan, o sea, lo que se le llama patogenia viral. La patogenia viral, por lo tanto, es el mecanismo o el proceso por el cual el virus dañan o enferman al hospedero o al hospedador. En este caso se entiende como hospedero u hospedador a una célula o a un individuo o incluso a toda una comunidad de individuos. Incluye todos los aspectos de infección viral, desde la entrada del virus al huésped, sus aspectos moleculares, de cómo se replica, las alteraciones citopatológicas en sí, que es lo que nos atañe en este momento ver, cómo se disemina el virus por el organismo y la interacción con el sistema inmune para producir la enfermedad la vamos a ver en otra unidad, no ahora, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las etapas de una patogenia viral o un mecanismo por el cual el virus daña al hospedero. Tenemos primero que hablar de la entrada de este virus al hospedero. Esas son las etapas, esa es la primera, cómo entra, por dónde entra. Luego la replicación primaria, es decir, cómo se va a replicar dentro de la célula o del organismo, cómo se va a diseminar también. Hay varios mecanismos de diseminación, vamos a hablar de ellos. El tropismo por órganos y células. Tropismo, acuérdense que lo vimos en la clase y dijimos que era la afinidad de un virus por determinada célula o determinado órgano o tejido en un cuerpo entero. El daño celular, el daño a nivel obviamente de la célula y a nivel molecular. De la respuesta inmune no vamos a hablar todavía, sino que vamos a hablar del destino de la infección, por lo cual tenemos diferentes tipos de infecciones como subclínica, infección aguda, infección persistente e infección transformante. Lo vamos a ver más adelante. Los factores que intervienen en el desarrollo de una patogenia viral se pueden clasificar en tres grandes grupos que van a interaccionar entre sí. Los factores que dependen del virus, los que dependen del hospedero y los que dependen del ambiente. Vamos a hablar primero los del virus. Los del virus corresponden sobre todo a qué tipo de estructura viral tiene el virus, es decir, es un virus cubierto, es un virus desnudo, qué proteínas tiene para unirse a los receptores de membrana. De eso va a depender si va a infectar solo un tipo de órganos, de células de algún órgano específicamente o de varios. Obviamente otro factor dependiente del virus es la virulencia. Hay cepas que son más virulentas que otras de un mismo tipo de virus que causan un mismo tipo de enfermedad, y la cantidad de inóculo viral. Es decir, una persona no se va a enfermar tan fácil y rápido si está expuesta a una cantidad muy baja de virus que si está expuesta a una cantidad mayor y constante de este inóculo viral. Los que dependen del ambiente como tales, bueno, pues se ha visto que obviamente pues los virus son afectados por factores medioambientales, entre ellos la temperatura, la humedad, el pH, la salinidad. Todos estos, y incluso si el lugar donde se esparce el virus está ventilado o está completamente cerrado y aislado, todo eso va a afectar la viabilidad del virus. Todos estos factores. Los que son dependientes del huésped, vamos a ver que tenemos la raza, el género, el estado inmune y el estado nutricional. Se ha visto que hay ciertos grupos de virus que afectan específicamente o con mayor facilidad a ciertos grupos raciales, a grupos étnicos específicos. También el género influye. Actualmente se ha visto que COVID-19, por ejemplo,
afecta más a hombres que a mujeres. Hay una respuesta científica a ello, pero sí, en este caso está afectando el género, es un factor determinante. El estado inmune, pues si la persona se encuentra con un sistema inmunodeprimido, ya sea por efecto de un medicamento. Hay medicamentos que deprimen el sistema inmune cuando se están tomando. También las enfermedades, otro tipo de enfermedades que tengan, que hagan que su estado inmunológico sea bajo, pues eso es un factor determinante para que más fácil le dé a la persona una infección viral. Y el estado nutricional, entre mejor nutridos estemos, menos probabilidad tenemos de adquirir una infección viral. Ok, entonces eso nos va a dar resistencia o susceptibilidad, estos factores que dependen del huésped. Otros, como por ejemplo la actividad laboral, el viaje, la etapa de desarrollo del organismo o de la persona, como por ejemplo las mujeres embarazadas, hay algunas que son más susceptibles a adquirir la infección. También las conductas sexuales también tiene que ver eso es otro factor dependiente del huésped. Si la persona no se cuida, tiene una conducta sexual sin protección, pues lleva riesgo, por ejemplo, de contraer VIH y otros tipos de virus. La actividad laboral no es lo mismo. Quien trabaja en un hospital, el personal de sanidad, está más expuesto a contraer una enfermedad infecciosa que aquel que no, porque no tenga contacto casi. El que viaje más también, el efecto de viajar, les da cierta susceptibilidad a las personas de adquirir alguna enfermedad en alguna parte donde anden. De hecho, así es como se transmiten más rápido las infecciones y se llegan a hacer pandemias, como la que tenemos actualmente. Susceptibilidad del hospedero a la infección viral, pues hay ciertos factores como determinantes genéticos y no genéticos que hacen que la persona tenga mayor susceptibilidad. Por ejemplo, que tengan ciertas clases de polimorfismos o expresión de receptores que hagan que el virus sea más afín a esos organismos. Les decía yo que el COVID-19 infecta más rápido y fácil a un hombre que a una mujer por una proteína que los hombres en las células de los pulmones, en los alvéolos, en las células alveolares, expresan una proteína, un receptor en la membrana que al que se une rápido y fácil una de las proteínas de las espículas del COVID-19. Los hombres expresan más este gen y por lo tanto tienen mayores receptores para el virus que las mujeres. Por eso es que está atacando más a hombres que mujeres. No es excluyente, no significa que si eres mujer no te va a dar, no estoy diciendo eso, simplemente que estoy dando un ejemplo de la expresión de receptores y que por lo tanto van a hacer que la persona sea más susceptible a adquirir una infección, pero no es exclusividad. Otros determinantes no genéticos, la edad, el sexo, la desnutrición e incluso el estrés. El estrés puede bajarnos las defensas y hacer que sea más fácil el virus que penetre a nuestro organismo, a nuestras células. Esto de cómo los virus invaden la respuesta inmune del hospedero, pues lo vamos a ver más adelante. En este tema no. Esto es cuando veamos sistema inmune, la respuesta inmunológica del organismo ante la infección viral. Es el siguiente tema. Hay que hablar de que aparecen cada vez en el mundo nuevas variantes de los virus, como la que estamos viviendo ahora de COVID-19. Aquí en el esquema tenemos un ejemplo de coronavirus responsables de influencias en el mundo. Podemos ver cómo a lo largo del tiempo han ido evolucionando, estos virus han ido mutando, por eso son nuevas variantes. En 1889 teníamos el H2N2, en 1900 el H3N8, que es una variable de este. Después otra variable que se le llamó la influencia española, que se dio en 1918 y que fue realmente, creo que la causal directa de que terminara la Primera Guerra Mundial. La aparición de esta pandemia que mató a millones de personas.
Luego tenemos en el 57 el H2N2, o sea, a partir del 50 que hay variantes también del mismo virus. El H3N2 en Hong Kong, esto en Asia, este virus en Asia, este en Hong Kong, este en Rusia. Un brote de la influenza española en 1977. Y actualmente pues tenemos estas otras variantes, incluida la de el COVID-19. Bueno, o sea, los virus del SARS. Normalmente, las variantes virales, los virus normalmente infectan un mismo tipo de células y un mismo tipo de organismos. Es decir, si es un virus de aves, normalmente va a infectar a las aves. Si es un virus de cerdo, pues a los cerdos. Si es de humanos, pues a los humanos. Pero ¿qué creen? Como los virus mutan y mutan mucho para adaptarse al ambiente, a veces amplían su grupo de ataque. Amplían a qué organismo van a atacar ahora o a infectar. Y entonces así es como han surgido variantes que de las aves han pasado al cerdo, del cerdo al humano y así sucesivamente. Entonces, ojo, de por sí los virus mutan mucho y entonces nadie nos puede garantizar que hoy un virus que sea exclusivo de un ave, el día de mañana no infecte también a un humano, o un virus que sea exclusivo de un conejo, el día de mañana no infecte también a un humano. Ojo con eso. Y ya enfocados en el tema de los efectos citopatológicos, o sea, los efectos que causan los virus en las células, tenemos que ya vimos algo de esto en la clase presencial y hablábamos de lisis celular, es decir, el virus entra y mata la célula. ¿Cómo? Lisándola. Fusión celular. La fusión celular, cuando se destruyen las membranas, se unen varias células y acuérdense que forman células multinucleadas llamadas sincitios. Obviamente hay una alteración morfológica también de la célula, alteran su morfología, hay una expresión de las proteínas virales y de todo lo que implica hacer un nuevo virus, formación de cuerpos de inclusión, alteraciones a los cromosomas, también se dan, algunos virus dañan a los cromosomas, obviamente la proliferación celular, por eso se ocasionan algunos tipos de cáncer con ciertos virus. Hay virus que provocan cáncer y eso lo hacen a través también de una transformación celular. Entonces, a grandes rasgos, estos son los efectos citopatológicos. Entonces aquí tenemos un efecto de una destrucción celular, lisis celular y ya está. Aquí tenemos en esta diapositiva cultivos de células, tenemos células no infectadas y células ya infectadas. Y aquí lo que se ilustra es el efecto característico de adenovirus. Aquí otra foto de una lisis celular, se rompe y se desparrama todo. Función celular. Aquí podemos ver una sola célula que está hecha de muchas células y todas son, ahora es una célula enorme multinucleada. Aquí tenemos otra. De hecho, toda la morfología, se dan cuenta cómo cambia también la morfología de las células en un tejido, cómo es afectado. Entonces esto es por fusión celular. Obviamente se expresan proteínas propias del virus para formar nuevos. Ese es otro efecto. Cambios morfológicos también se pueden ver en ciertos tejidos. Aquí tenemos una imagen de un tejido normal, un poco infectado, todavía más y hasta que desencadena un cáncer en el tejido. Es decir, proliferación hace que proliferen las células de manera descontrolada. Se forman también cuerpos de inclusión. En las células se pueden observar cuerpos de inclusión, cuerpos de inclusión, cuerpos de inclusión. Proliferación celular. Aquí pueden ver la proliferación,
la proliferación, acá también, y esto es causado por virus. Alteraciones cromosómicas. El virus del zóster causa este tipo de alteraciones en la piel, y son alteraciones que están en los cromosomas primero y ya luego se visualizan así en la piel. Transformación celular. Obviamente esto puede desencadenar en un cáncer. Hay virus que provocan cáncer. Fuentes de contagio. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede alguien contagiar. También esto lo hablamos en la clase, lo vimos previamente, pero vamos a retomarlo. Factores que intervienen en la patogenia de las virosis a nivel del individuo. Obviamente, les decía yo que si infecta a un humano va a pasar de un humano a otro humano. Entonces esa es la principal fuente de contagio. Si es de un cerdo a otro cerdo, de un ave a otra ave. ¿Ok? Los casos sintomáticos eliminan la mayor cantidad de virus y están recluidos en sus casas, como estamos ahora todos, aunque no tengamos nada muchos porque no tenemos síntomas. De esa manera el contagio se limita al ambiente que los rodea, es una manera de contención. Los casos subclínicos o asintomáticos excretan virus en menor concentración, pero siguen excretándolos, ojo, en menor cantidad, pero los siguen excretando, los andan diseminando, y como prosiguen esas personas que no tienen síntomas con su actividad normal, son aquellas que tienen mayor posibilidad de contagiar a individuos que sean susceptibles, ¿ok? Eso dificulta mucho la capacidad de controlar las infecciones virales respiratorias como la de ahorita que tenemos. Las zoonosis son pocos frecuentes. ¿A qué se le llama zoonosis? Cuando una enfermedad es transmitida del animal al humano, que las hay, pero son menos frecuentes. Por ejemplo, la rabia. La rabia pues la transmiten los perros principalmente y nos la pueden pasar a los hombres. No es exclusiva así de perro a humano, sino que también la rabia los murciélagos la transmiten. Ojo con eso, también murciélagos. No todos, ojo, no todos. El dengue, que usa, ahí lo que sucede es que el dengue usa un vector de transmisión que son los mosquitos, y otros virus también usan a animales para transmitirnos la enfermedad. Hay transmisiones, les decía yo que hay transmisión vertical y horizontal, ¿ok? La transmisión horizontal es aquella de una persona a otra persona en el ambiente, y la transmisión vertical es de la madre a su hijo, siempre, cuando está embarazada. Esa es la infección vertical. Tenemos otros tipos de infecciones, o de transmisiones, mejor dicho, perdón. Una vía que es por la respiración o la saliva, como los virus de la influenza, pasan aquí en las micropartículas que están suspendidas, que salen de producto de la expectoración, de toser, incluso nada más de hablar, y pasan a otro organismo, a otro individuo. La fecal oral, bueno, cuando la persona no se lava bien las manos después de ir al baño, y entonces esos virus los disemina por sus manos y pueden llegar a la boca de otra persona. Esa es la vía de transmisión fecal oral. Y sobre todo los enterovirus, así es como pasan. La transmisión sexual, ya sabemos cómo pasa de un organismo a otro, como el VIH, por ejemplo, el herpes virus también, etc. Ahora tenemos otra vía que es artrópodo dengue. Vector artrópodo, y un caso típico es el dengue. Es decir, este es el vector de transmisión y lo va a pasar de un individuo portador a otro que esté sano. No va a haber una transmisión directa de persona a persona, pero para eso tenemos al vector, en este caso un artrópodo. Entonces es vector artrópodo y el ejemplo es dengue. Ahora, un reservorio. Hay especies animales, como les decía yo, que transmiten virus, y el vertebrado, el reservorio vertebrado, pues por ejemplo la rabia, serían los perros, serían los gatos, serían algunos murciélagos, y entonces es como transmiten
porque ahí están las reservas del virus y son transmitidas al humano, a los hombres, mujeres, obvio. Tenemos otra vía de transmisión que es también entre los vertebrados. Ellos se los pueden transmitir de uno a otro y después al humano, como los arbovirus. Bueno, estos son los mecanismos de transmisión, las vías de transmisión, aparte de la transmisión horizontal y la vertical que habíamos visto previamente en una clase en el aula. Mecanismos de contagio de los individuos. Tenemos directos, ya sea con contacto físico o sin contacto físico, como podemos ver aquí en la diapositiva. Sin contacto físico, pero salen de alguna forma del organismo infectado a uno que no esté infectado. Y tenemos los indirectos. Los indirectos tenemos por vehículo y por vector. ¿A qué le decimos esto? A ver, esos virus que se contagian vía fecal-oral. En los alimentos, si la persona trabaja en una cocina de un restaurante, tiene esos virus entéricos, va al baño, no se limpia bien las manos, no se las lava bien y después regresa a la cocina a trabajar y prepara los alimentos, pues obviamente que allí van a ir los virus y la carga viral pues va a entrar, como son en virus entéricos, pues resisten perfectamente bien el pH del estómago y van a entrar al organismo. Entonces esto es por vehículo. Por vector pues tenemos que los insectos y son los artrópodos los que transmiten, como el virus del dengue, el del Zika, chikungunya. Bueno, puertas de entrada de la infección de los virus. Tenemos, lo vimos en clase también, pero lo vamos a repasar. Por la conjuntiva, es decir, por los ojos. Por la boca también. Por la vía respiratoria, no está ejemplificado aquí en la nariz, pero sí tenemos los pulmones. Aquí está la vía respiratoria. Por la piel, ya sea por vectores artrópodos o que esté la piel expuesta y pueda penetrar el virus por allí. El canal alimentario también, o sea, por la boca, esto se conecta a la vía alimentaria. Ahora, también por el ano y el tracto urogenital. Por allí tenemos esas vías de entrada. Pueden infectar uno o varios tejidos, o sea, más bien pueden ingresar por uno o varias vías. ¿Ok? Por ejemplo, el COVID puede ingresar por la conjuntiva y puede ingresar por la vía respiratoria. Puede usar dos vías para infectarlos. Normalmente nuestro sistema respiratorio y etcétera tiene cilios y hay mucosidades, secreciones, inmunoglobulinas que dificultan la entrada al virus, pero sin embargo, si es una carga viral fuerte, importante, sí la pasa, llega a pasar. El pH gástrico obviamente es una barrera para los virus que ingresan vía digestiva, pero ojo, si es un virus entérico, el pH del estómago no sirve para detenerlo. El virus va a terminar infectando a la persona adentro. Va a entrar tranquilamente y va a infectar. Siguiendo hablando de las entradas, pues por la piel, ya sea que nos piquen con una aguja, nos pique un insecto, tengamos una herida abierta, por allí va a entrar el virus. Aquí tenemos un ejemplo de un artrópodo picando y depositando en las arterias, en los capilares, el virus. Por la conjuntiva, pues puede entrar virus también, por la boca, tracto respiratorio, etcétera, etcétera. Bueno, tracto respiratorio, normalmente los virus van en aerosoles, en secreciones nasales, en microgotas. Aquí les decía yo, para el aparato digestivo tiene que ser la vía de transmisión fecal-oral. Y tenemos el tracto urogenital y la conjuntiva.
Algunos virus pueden entrar de diferentes maneras usando sitios múltiples de entrada. Por ejemplo, la hepatitis B puede entrar por vía genital, por perinatal al momento de nacer y por vía sanguínea mediante transfusión o uso de jeringas contaminadas. Aquí ya estamos hablando de un virus que usa varios sistemas o varios mecanismos de entrada. Vías más frecuentes de ingreso de virus. Vamos a ver. Por la respiratoria, los rinovirus, ortovirus, paramyxovirus, adenovirus, y vamos a incluir a los rotavirus como el COVID y el virus del SARS. Por vía digestiva, los rotavirus, principalmente calicivirus, astrovirus, hepatitis A. Por la vía sanguínea o hematógena, el VIH, el HBV. Por la piel, herpes, pox, papiloma. Ojo, porque por la piel herpes se transmite. Y yo les decía el otro día, si ustedes besan, le dan un besito en la boca a alguien que tenga herpes, o los que les dicen fuegos en la boca, se pueden contagiar, ¿ok? Bueno, el del papiloma, el pox. Por la vía sexual, herpes simple, VIH, hepatitis B. Por la conjuntiva, rinovirus, enterovirus, como el 72, y adenovirus. Congénita, la rubiola, por ejemplo, citomegalovirus también, y el VIH. Perinatal, el VIH, hepatitis B, etc. Estos son algunos ejemplos de por dónde ingresan estos virus. Órganos blancos. Les comentaba que la célula tiene, que el virus tiene predilección por cierto tipo de células y normalmente infectan un órgano, no todo el organismo, no todo el conjunto, no al individuo en su conjunto. ¿Ok? Entonces hay quien prefiere el hígado, quien prefiere los riñones, quien prefiere, como aquí por ejemplo podemos ver, riñones, quien prefiere el tracto digestivo, etc. Bueno, vías de diseminación. El virus puede permanecer en la puerta de entrada o diseminarse a todo el organismo o buscar el órgano blanco. Tenemos diferentes formas de diseminar el virus. La local, por ejemplo la bronconeumonía o las verrugas se diseminan de forma local. La sistémica, que puede ser sanguínea como el sarampión y la rubiola, neural como la rabia. Les decía yo la vertical, cuando pasa por la vía transplacentaria, les decía de una mujer embarazada a su bebé, a través del parto también, a través del canal genital durante el parto y también por leche materna, se me estaba pasando a decir esa vía de transmisión que es de diseminación vertical. Entonces, linfática y hemática, pues ya sabemos, como el nombre lo dice, por dónde va. La neural, pues porque la forma de diseminación neural, el virus de la rabia ataca el sistema nervioso y el cerebro. Tenemos infecciones localizadas. Estas son donde el virus solamente afecta la puerta de entrada. ¿Ok? Y el virus se va a diseminar también por célula a célula por contigüidad. Esa es la infección localizada. Por ejemplo, las infecciones respiratorias, la influenza, parainfluenza y rinovirus. Las digestivas, rotavirus, astrovirus, por calicivirus. Las infecciones de la piel también. Generalizadas, aquí tenemos un caso, la viruela. Tiene una replicación primaria en la puerta de entrada. La viremia primaria tiene bajo título viral, pero se disemina sistémicamente en sitios primarios, o sea, donde ingresó, y sitios adicionales. Y ya después nos da origen a una viremia secundaria de alto título viral localizada en el órgano blanco. Y aquí tenemos el ejemplo. Tipos de infección viral. ¿Cuántos tipos tenemos? Pues vamos a ver que tienen diferentes destinos la interacción entre un virus y la célula hospedadora.
puede haber ausencia de infección, puede haber infección asintomática, o sea, después de que se expone uno a un virus, puede haber infección aguda, una infección persistente, que es latente, crónica o lenta, cualquiera de esos tres tipos, ahorita vamos a ver eso, o una infección transformante, ¿ok? Aquí tenemos en las figuras una gingivoestomatitis herpética, esta, herpes, un herpes labial, ojo a quien besan, insisto yo, este otro que es panadizo herpético, es otro tipo de herpes, herpes simple tipo 1 de localización genital, aquí también lo podemos ver. Vamos a ir viendo las infecciones. Infección, a ver, no hay infección porque la persona no se contagió o incluso tuvo una exposición a una carga viral, a un inóculo viral bajo, sus sistemas de defensa defendieron bien al organismo y se libró de la infección, por lo tanto hay una ausencia de infección. Asintomática, la persona está diseminando el virus, no lo sabe y lo tiene, pero no le está haciendo nada, ni le está causando ningún tipo de problemas ni complicaciones. La aguda es limitada en el tiempo. El organismo infecta, se produce la enfermedad, los síntomas, después el organismo sana, elimina al virus y se recupera. A veces puede seguir una evolución grave y producir la muerte, lo cual es bastante menos frecuente. Normalmente a las infecciones agudas todos salimos de ellas. Se puede presentar con o sin síntomas, o puede ser, normalmente sí es sintomática, pero síntomas ligeros o síntomas más fuertes, pero termina la persona recuperándose. Tenemos dentro de las infecciones agudas las localizadas y las sistémicas. La localizada, el resfrío común producido por rinovirus, el periodo de incubación es corto, son como 2 días aproximadamente. La enfermedad se autolimita en sí misma y se recupera la persona de 5 a 7 días. Ya está, listo. La sistémica es como el sarampión, la rubiola, la parotiditis. El periodo de incubación es largo. Cuando a una persona le da sarampión o rubiola, ya pasaron 2 o 3 semanas que estuvo en contacto con la fuente del virus. Ojo, no fue un día antes ni 2, fueron de 2 a 3 semanas. Y producen una viremia primaria y una secundaria, que vimos que la primaria es cuando afecta las células donde entró y la secundaria es cuando se va hacia el órgano blanco y afecta. También es una enfermedad generalmente autolimitada, aunque, ojo, hay quien sí se muere de sarampión o de rubiola. Bueno, tipos de infección persistente. La persistente es, por ejemplo, el del VIH. Vamos a quedarnos con este ejemplo. Hay 2 elementos críticos para que el virus persista, tenga esa persistencia. Cuando están en células que no están en división, como las neuronas, o sea, es por el sitio de persistencia. Estoy en células que casi no se están dividiendo y entonces ahí está, en la infección. Y porque tienen una buena estrategia para la elevación de la respuesta inmune. Normalmente en los tipos de infección previos que vimos, en la aguda, ya sea localizada o sistémica, nuestro organismo se defiende y termina venciendo a la enfermedad, a veces solo o a veces con ayuda de medicamentos. Mientras que en una persistente, normalmente las estrategias que tiene el virus son mejores para evadir la respuesta inmune del organismo. Tenemos diferentes tipos de infección persistente. Está la latente, en donde, ahorita lo vamos a ver en unas gráficas, se entiende mejor, que luego de la infección aguda, hubo una fase de infección aguda, va a permanecer el virus allí, no va a haber replicación viral, salvo que haya una reactivación. Hay una producción limitada de RNA mensajero, ¿ok? Por eso se mantiene ese estado de latencia. El virus ahí está, aparentemente no causa nada, pero el virus ahí está latente. Infección crónica, que es la persistencia del virus después de la infección aguda, con activa y constante replicación viral. Bueno, y la infección lenta, donde tienen un largo periodo de incubación y
y tenemos diferentes enfermedades que causan. Vamos a ver más adelante esto. Voy a parar para que el vídeo no quede tan largo y ahora lo continúo. No, ya mejor nos seguimos de una vez. Sí, ya casi lo termino. La infección transformante. El virus infecta las células, pero no destruye normalmente a las células. ¿Por qué? Porque se está replicando en manera muy baja. Está produciendo partículas virales, pero pocas, en menor cantidad, para no ocasionar la destrucción de la célula. Entonces, el genoma viral se integra normalmente al genoma de la célula. Solamente parte de sus genes se traducen en proteínas virales. Estas originan cambios en las propiedades celulares o transformación celular a través de la interacción con genes y proteínas celulares. Esto causa un tumor benigno o maligno. Ejemplos: la verruga por el virus del papiloma 2, el carcinoma cervicuterino por estos virus también. Estos son los ejemplos típicos. Entonces se producen los tejidos cancerosos, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una pared vaginal. Estos son vistas del cuello uterino. ¿Ok? Este es el virus del papiloma. Esto es lo que causa. Y aquí podemos ver, bueno, sean conscientes, protéjanse siempre. Aquí podemos ver al final la última tabla que habla de los tipos de infección viral y cómo se comportan. Entonces, dijimos que había una infección viral aguda, causada por rinovirus, rotavirus y virus de la influenza. Normalmente pasa esto rápido, alcanza su máximo y luego empieza a decaer. Y ya de ahí nunca más en la vida nos volvemos a enfermar, al menos de este tipo de virus. ¿Ok? Recordar que los de la influenza mutan a cada rato y entonces por eso siempre nos da una variable diferente cada que nos da gripa o gripe. Bueno, tenemos la infección persistente. Esa evoluciona lento y luego se mantiene la infección hasta que causa la muerte, pero en un periodo de tiempo pues larguito. La latente, como el virus del herpes simple. La latente, ¿cómo es? De repente tienes la infección, se te quita, andas sin ella, te vuelve, ya no tan intensa como la primera vez, se te quita, regresa, se te quita, regresa y a lo mejor otra vez igual de fuerte que la primera vez o incluso más y finalmente pues la muerte de la célula, ¿no? Bueno, este es el tipo latente, como que va y viene, va y viene, va y viene. Así tenemos la infección viral latente. Ahora, una infección viral lenta, como la del VIH, esa es la típica. Es decir, primero aparece, afecta a las células y de repente como que podemos decir que desapareció, pero no, porque ahí está el virus, ahí está causando la enfermedad, hasta que otra vez de repente se aumentan las cantidades y se produce la muerte. El tiempo, pues obviamente es muy largo en un virus de infección lenta. Y eso sería todo con respecto al tema de hoy. Estúdienlo, vean apuntes, vean sus libros de virología, porque ahí viene todo lo que yo les explico aquí en video, viene en sus libros. Dudas y preguntas en un foro.